Yo me imagino inmediatamente cuando escucho esa música que esto es como para bailar, como para disfrutar, porque queremos que usted esté contento, pero también queremos que usted vaya aprendiendo de distintos temas. Y es por eso que en esta oportunidad, en este espacio que es de Claudio Cornejo, nuestro querido y amoroso psicólogo que siempre nos acompaña los días lunes, vamos a estar hablando de un tema que ha estado saliendo harto en las noticias acerca de ciertas situaciones que ocurrieron en los casinos de distintos lugares de nuestro país. Hoy día vamos a hablar de los ludópatas, pero para ello, y que usted entienda un poquitito más del tema, vamos a ir a la siguiente nota. Ponga mucha atención. Todos recordamos el incidente ocurrido hace pocos días sobre un hombre que provocó incidentes en un casino en la séptima región. Este hombre llevaba alrededor de una semana literalmente viviendo en el recinto y tendría una adicción llamada ludopatía. Tras perder millones de pesos apostando durante la madrugada, decidió entrar armado al casino por una puerta no habilitada y quemar una alfombra al interior del recinto. Luego disparó para llamar la atención de los guardias. Todo esto para intentar robar fichas de una mesa de blackjack. Tanto niños como adultos están expuestos a experimentar ludopatía, un trastorno relacionado con la adicción al juego. La ludopatía es una dependencia, tanto como el alcohol, el tabaco o las drogas. La ludopatía no es un vicio, no es un pecado, no es propio de personas débiles, negativas, sin personalidad, ni tampoco de personas con mucho tiempo libre. La ludopatía o juego patológico es considerado un problema psicológico que puede hacer apostar el dinero para comprar el pan, como llevar a perder grandes fortunas. Cuando nosotros vemos esas imágenes realmente resulta sorprendente, quizás para nosotros que vemos esta realidad tal vez un poco lejana. Sin embargo, estos últimos días en las noticias hemos estado viendo escenas realmente sorprendentes. Queremos que usted entienda un poquitito del tema y para eso, como bien le decíamos antes, ya está nuestro super psicólogo, ¿cierto? Claudito Sí, Cornejo. me voy a recuperar, en esta gano, en esta me recupero. ¿No? ¿Es una adicción o no? Es una adicción, obviamente, como cualquier otra. De droga, alcohol, cigarro, qué sé yo. Es una adicción. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que te hace gozar, te hace disfrutar, y ese gozar o disfrutar dura muy poco. Es mientras juego, una excitación en donde siento que soy muy potente, que tengo control de las cosas, del mundo, y que obviamente se acaba cuando pierdo y viene la frustración. Y junto con la frustración es lo que hemos visto ahí, esta agresividad descontrolada, porque la persona no está teniendo un juicio claro de realidad, que se llama. Es decir, la persona no puede saber si lo que está sintiendo es tan cierto o no. Como decías tú, Miriam, tiene que ver con en la próxima me recupero. Es como el alcohólico dice, no, yo cuando quiero dejo de consumir alcohol. O no, yo no soy el enfermo, lo hago por... veía un artículo en un diario en el año 2011 de también una ludópata en Viña, y lo mismo, es decir, ella justificaba de que necesitaba dinero para volver a Santiago, porque necesitaba dinero para esto otro. Aparecen diversas justificaciones frente a la conducta que en alguna medida se dan cuenta que no está bien, pero que es tan fuerte el deseo de sentir esa adrenalina por segundo que hace perder toda la capacidad de reflexión. Ahora, Claudio, acá hay un tema que yo creo que es bien importante de entender. Todas las personas que van al casino no son ludópatas, no, sino que existen ciertas características que son las que podríamos nosotros llegar a dar ese diagnóstico, ¿o estoy equivocada? Exactamente. Dentro de esas características que nosotros podríamos estar alerta, como un familiar, un amigo, si tenemos a alguien conocido. ¿Cuándo nosotros tenemos que preocuparnos? ¿Qué características existen de una persona que sea ludópata? Ludópata. Bueno, el DSM-5, que es el Manual de Psiquiatría, Desórdenes Mentales, ahí habla claramente de la psicopatía y dice, por ejemplo, hay una necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores
para conseguir la excitación deseada. Uno se da cuenta en la casa porque la persona está gastando algún dinero, pero aclara precisamente lo que tú dices. Mucha gente no es ludópata. A lo mejor alguien puede gastar dinero una vez y gastó la plata del teléfono, del agua, qué sé yo. Controlar. Pero eso no sucede de aquí a 20 años más, es decir, fue una cosa circunstancial. Sin embargo, esta otra persona empieza a gastar dinero que no tiene y como hablamos de una enfermedad de salud mental, él se siente bien por momentos, por ratos, mientras está con esta ansiedad de consumir si fuera droga o de gastar en este caso. Está en ese rato, en ese momento, y ahí no puede saber, pierde la dimensión de realidad. Cuando empiezan a afectarse los demás, la familia, ya estamos hablando de un problema. Porque en el caso que mostraban recién ustedes, que todos subimos, 15 millones en una semana. No sé, pues si yo ganara 30 millones diarios, 15 millones nada, es decir, saco del bolsillo 15 millones y me quedo una semana ahí, no es nada, pero si le había mandado familiares para que él volviera a su país, 15 millones, es decir, la familia tuvo que juntar. En casos menores, por ejemplo, las apuestas a caballos, es lo mismo. Si la familia se ve complicada, como en el caso del adicto que consume y se gasta el dinero de la familia, desaparece una semana, es ahí cuando estamos hablando de la enfermedad, porque la persona no se puede frenar. Pero como decías tú en la nota, Miriam, no es pecado, y me acuerdo, no es vicio, es una enfermedad. Entonces, cuando es una enfermedad, hay que tratarla. Por lo tanto, si usted tiene alguno de estos síntomas en la casa o algún familiar, decirle, mira, es una enfermedad, no es que tú seas mala persona, no es que nos tengan en la ruina todo aquí muertos de hambre, que sí es cierto, pero veamos cómo salimos de esto, cómo lo enfrentamos. Pero también hemos visto en las noticias, en varias oportunidades, en que hay estos juegos de máquinas, ya no los casinos, ¿no?, sino que estos juegos de máquinas que existen en algunas poblaciones, en algunos lugares céntricos, en los que tú vas pasando y te encuentras con unas máquinas. Entonces va la señora que va con la plata para comprar el pan, para comprar, no sé, por las verduras o lo que sea para el día, pasa y dice, voy a probar suerte. Y prueba suerte y obviamente la perdió porque las máquinas están hechas para que uno pierda, ¿no? A lo mejor gane de vez en cuando. Así como los casinos, la otra vez me contaban. ¿Usted ha ido a algún casino alguna vez? Nunca. ¿Nunca? ¿Usted ha ido a algún casino alguna vez? ¿Tú sabes cómo es características de un casino? Los casinos no tienen ventanas. Los casinos tú no puedes mirar para afuera, porque tienes que perder la noción día-noche. Sí. Entonces estás absolutamente en un encerrado. No sabes, en un lugar neutro, no tienes idea si pasó tiempo, si no pasó tiempo. Hay personas que te pasan por el lado ofreciéndote cosas, tragos o cigarrillos, etcétera, dependiendo de en qué casino estés. Están hechos para que ellos ganen, para que tú pierdas. Esa gente, esa dueña de casa que el día a día va con la plata del pan. Con la plata justa a veces, ¿no? ¿Qué hacemos con esa persona? Primero tenemos que entender que hay alguna necesidad, una carencia psicológica como base. Ya. ¿Cierto? Es decir, esa persona en alguna medida está evadiendo su realidad. ¿Cuál es la realidad? Una realidad compleja que en muchos casos ni siquiera saben cuál es, lo que les afecta. Pero está ese sueño de que a lo mejor me cambia la vida. Como en las poblaciones también los niños juegan a ser Alexis Sánchez o Vidal, y no estudian, no se forjan un futuro real, sino que siempre jugando a la pelota, hasta cuando se dan cuenta que tienen 40 años y trabajan en cualquier cosa. Es decir, el sueño genera una adrenalina, genera una dopamina, una sensación de que está todo bien, que lo voy a conseguir, que vamos bien por ese camino, pero no logran darse cuenta que la realidad es totalmente adversa a lo que ellos consideran que están viviendo. Y en el caso de esa señora o de esas muchas personas que están en el barrio con las máquinas, obviamente su realidad debe ser muy precaria. Y si me gano 2.000 pesos, 5.000 pesos, compro arroz, compro azúcar, aceite. Pero obviamente es la ilusión. Y como te digo, asociada a esta sensación de gozo y éxito que me da el jugar mientras no pierda, que durará un segundo. ¿Se curan? ¿Un ludópata puede realmente decir, igual que como cualquier otro adicto, sabes que soy alcohólico, soy ludópata y voy a tratar de evitarlo, el acercarme a una máquina, acercarme a un, no sé, a un casino, a lo que sea? ¿Es factible? Es factible, pero que alguien tome la iniciativa,
que diga estoy mal, son pocos los casos. Como cualquier caso de alcoholismo, O de ¿no? adicción. O de adicción. De cualquiera, claro. Cualquiera. De adicción, porque una persona, como decíamos antes, puede consumir poco y si dice ya no va a tomar durante mucho tiempo, tomo menos. Pero cuando estamos hablando de enfermedad, en donde la persona no puede tener ese control. Entonces, en estos casos es lo mismo. Generalmente son derivados por alguna organización o por la familia, que son obligados a que vayan a una primera entrevista y ya sea terapia cognitivo-conductual, donde empezamos a reflexionar y ver por qué yo estoy actuando así, Ya. o una terapia grupal, típica de las películas, ¿no es cierto?, en círculo, terapia comunitaria, en donde vamos compartiendo experiencias, pero vamos reforzando entonces la capacidad de no perder el juicio de realidad, de que la persona vaya dándose cuenta que debe permanecer en su realidad y enfrentar su realidad, darle solución a eso. ¿Es tan ludópata aquella persona que apuesta en la maquinita del negocio de la esquina de su casa como aquella persona que apuesta cifras importantes en un casino, sea cual sea, verdad? Exactamente. Teniendo esos criterios de que está pasando ya a la familia, no importa el monto, sino en la conducta. ¿Y es que va considerada como teniendo. una enfermedad psiquiátrica? Psiquiátrica, sí, sí, sí. Mira, entonces te das cuenta que ahí, ¿qué pasa? Las personas que cometen ciertos delitos, producto de esto mismo, que está el señor que quemó la alfombra, el que vimos ahí en la imagen, en la nota que tú hiciste, que bota y destruye la máquina, esas personas al final no tienen tampoco una pena porque están dentro de rasgos que son... Que están fuera psiquiátricos. del control. Cualquier enfermedad de adicciones, cuando decimos psiquiátrica o psicológica, es lo mismo en este sentido. Es decir, la persona no está pudiendo manejar bien su mundo con sus herramientas personales dadas por su construcción psicológica. En buenas cuentas tendría que ser tratada como cualquier adicto. Como cualquier adicto a drogas, adicto a alcohol, al cigarrillo, a cualquiera. Exactamente. ¿no? Ahora tú, ¿qué ves que hay más hombres o mujeres que sean que tengan este tipo de patología? Yo no veo nada, pero recién conversamos con Miriam un poquito antes, sí. ella había Yo, investigado esa parte. Leyendo en una investigación decía que las mujeres somos más propensas a tener esta adicción. Y ahora, con lo que tú estás diciendo, a lo mejor puede ser aquellas mujeres, no sé, que sienten que su vida es media fome, que no tienen mucha magia, digamos, ¿no? Entonces corren este riesgo. Y muchas veces con la plata justa, ¿no? Hemos visto muchos casos de estos en que además son máquinas que están puestas muchas veces en forma clandestina, en lugares clandestinos, donde pasan a jugar, como les decía antes, la plata del pan, ¿no? Claro, ahora lo más terrible e impresionante, a mí me ha tocado en algunas oportunidades estar en ambos lados, en la maquinita de los 5 pesos, ¿Ya? ¿cierto? Porque hay maquinitas que tú en los casinos apuestas de 5 Sí, pesos claro. y hay otras maquinitas que para uno son inalcanzables, pero me ha tocado estar acompañando ahí de mono pintado, digamos, que son cifras que tú apuestas de 500.000 pesos. o Sí, 1.000.000 de claro, pesos. muy fuerte. Y es impresionante, y en esto te lo voy a mencionar porque creo que puede servir para que tú lo comentes, que llega un minuto que estas personas apretan el botoncito de botón automático. Es decir, la máquina sigue funcionando, pero ellos ni siquiera están dándose el placer de controlar ellos la máquina. Entonces, ahí yo creo, no sé, dentro de mi observación puede ser, ¿está la misma ludopatía o ellos lo están haciendo? ¿Por qué están haciendo esa conducta si ni siquiera ya están jugando? Están apretando un botón para que el movimiento de la máquina sea automático, ¿te fijas? Ellos no están jugando, no es un juego ya para ellos. ¿Es igual ludópata esa persona? Es lo mismo, solo que ahí está poniendo la suerte más bien no en él, porque si no se va a sentir muy culpable, y pongo la suerte en la máquina. Es que la suerte en la máquina nunca va a ser de él. Claro. En realidad es distinto si juegas, por ejemplo, al blackjack o juegas ruleta o juegas cualquiera de estas, ¿no? Ese es más un juego. En el que sí estás, o el juego en naipe, ¿no? ¿Cómo se llama el juego en naipe? No lo sé. El póker, por ejemplo, o el Caribbean. o lo que uno Caribbean se hace llama en Chile. en las casas, jugar a la 21. 21 es el blackjack, ¿no? Sí, sí. Ya. Ahí por último ya tienes una Es cosa un juego, en alguna medida. una cosa física, algo tangible, en el otro no. Y fíjate que a propósito de eso, les quería comentar que el otro día, hace muy poco, estuve conversando con los dueños del Fundo El Mariscal, de acá de San Bernardo, y me comentaban la historia de la casa y del fondo. Esa casa fue de un presidente
chileno. Estuvo viviendo ahí, estuvo la familia, murió el presidente, se vendió a otra gente. Esa gente la compró y la dejó botada a la casa, porque no eran, no sé. Y resulta que este señor fue al casino y se la jugó. La casa. El fondo. Y lo perdió. Yes. Esa gente que ganó esta casa, imagínate lo que es ganarse el Fondo del Mariscal, lo deben conocer todos aquí en este sector. Este ser humano que ganó este fondo no sabía nada de campo y lo dejó botado y dejó ahí que las vacas entraran y las casas, etcétera, etcétera, y entonces se lo compraron estos chiquillos que les digo yo, que con los cuales estaba conversando el otro día, que son los dueños actuales. Me comentaban, ese fondo se perdió en un juego de así que Bueno, y grandes fortunas. Antiguamente se veía mucho más ese tipo de transacciones, digamos, de ese tipo de apuestas en donde les daba exactamente lo mismo, apostar no solo plata, sino que propiedades, dejando a su familia en la ruina. ¿Qué podemos decirle a una persona que sabe que está sufriendo eso hoy día, que tiene ese mal, que se da cuenta, aunque no quiera exteriorizarlo, pero en su interior tiene que darse cuenta, ¿no? ¿Qué le podemos decir a esa persona? ¿Que tiene salida? Sí, acercarse a un psicólogo, a una comunidad terapéutica de adicciones, de droga, alcohol, cualquier comunidad que lo va a entender, de que no se sienta que es un tipo malo ni terrible, sino que tiene una enfermedad en donde no puede controlar eso, por lo tanto va a tener alguna ayuda y alguna solución. Como mucha gente que se rehabilita de drogas, pero tiene que tener un apoyo. Obviamente él solo no va a poder salir, necesita un apoyo profesional y un apoyo familiar también. Bueno, muchas gracias, Claudio, por habernos estado enseñando un poco más acerca de esta patología que ha estado tan en la palestra en estos últimos días. Así que espero podamos vernos el próximo lunes con otro tema tan interesante como el que tocamos hoy. Muy bien, pues. Muchas gracias, muy entretenido, Claudio, con ustedes siempre. Y ahora, inmediatamente, tanto a Claudio como a Miriam, y a usted que está en casa, lo invitamos a visitar Windsor. El colegio no tiene por qué ser aburrido si puede ser salvaje. Pide en el colegio de tus hijos que realicen una salida pedagógica a Windsor, la sala de clases al aire libre más grande de Chile. Contamos con visitas libres o guiadas y también con material educativo para que su aprendizaje de los animales y su conservación sea realmente significativo y continúen su aventura en la sala de clases junto a sus compañeros. Además, estas visitas tienen precios rebajados para todos los colegios y todo el contenido aprendido en ellas se rige de acuerdo al currículum del Ministerio de Educación para cada nivel. Recuerda solicitar al colegio de tu hijo una salida pedagógica como curso a Windsor. Revisa más información sobre nuestro programa educativo en www.winso.cl. Windsor, tienes que vivirlo.